Nuestra siguiente charla es la del ingeniero Carlos Campos. Don Carlos es ingeniero agrónomo zootecnista, graduado de la Universidad de Costa Rica. Él es profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Zootecnia propiamente, en el área de nutrición de rumiantes, forrajes y formulación de alimentos balanceados de dietas. Él también es investigador del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica, el SINA, en el área de forraje, nutrición de rumiantes, materias primas y calidad de carne. Es miembro activo del PITA Ganadería Baja en Carbono y de la Red Nacional de Pastos y Forrajes. Ha realizado múltiples publicaciones y conferencias, tanto nacionales como internacionales. Y es un gusto poder presentar a don Carlos acá, en el Congreso Nacional Forrajero, presentando la charla Género Penicetum, probados en Costa Rica bajo condiciones, desempeño real y perspectiva. Entonces le damos una bienvenida a don Carlos con un aplauso. Muy bien, primero muy buenos días a todos. Agradecer a la organización del Congreso por tomarnos en cuenta para venir a presentar un poquito de los datos que hemos venido generando los últimos 5 años. Yo sé que la hora es complicada, ¿verdad? Y se acerca la hora de almuerzo y eso genera más expectativa que la propia charla, pero bueno, esperemos que la información que les presente les sea de mucho provecho para ustedes. Cuando la Cámara y la Red Nacional de Forrajes me pidieron que les hablara sobre el género Penicetum, decidimos que lo importante sería ajustar la charla en función de resultados obtenidos en Costa Rica. Hay toda una expectativa respecto principalmente de los clones cubanos y eso ha generado una gran nebulosa al respecto, porque hemos escuchado información que se maneja en el campo que está muy alejada de la realidad, inclusive realidad que tuve pues la oportunidad de comprobar la semana pasada que asistí a un congreso en Cuba respecto del desempeño real de estos materiales, ¿verdad? Entonces es muy importante y vamos a hablar primero de cuál es la expectativa real de estos pastos en Cuba y lo que nosotros en estos 5 años hemos obtenido en Costa Rica, para que ustedes se den cuenta que realmente hay datos que se manejan en el campo que están lejos de una realidad que es. Y finalmente, en vez de hacer unas conclusiones, vamos a hablar respecto de algunas perspectivas, en función, digamos, de un esfuerzo que está haciendo la Cámara y en general la Red Nacional de Pastos y Forrajes por efectivamente oficializar el uso de estos materiales, que a la larga es lo más complicado. Todo el mundo presume, todo el mundo supone que tiene Cuba 22 y la realidad es que no sabemos a ciencia cierta si el material que está en nuestra finca es o no es Cuba 22, aun cuando don Omar Martínez llegó a mi finca y me dijo esto parece que es Cuba 22, porque no hay un documento oficial ni legal que compruebe eso, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, para no hacer esto muy largo, vamos a hablar un poquito sobre algunos antecedentes de los pastos del género Penicetum. Todos los conocemos, por supuesto. Son materiales que fueron inclusive desarrollados o mejorados desde los años 1914, 1915, ¿verdad? Entonces son materiales que tienen un origen africano. En otras latitudes o en otros países, como en Cuba, por ejemplo, se les conoce también por el género Cenchus o Cencrus, ¿verdad? Al final es el mismo Penicetum. ¿Qué características tienen estos materiales? Bueno, como son originarios del continente africano, son plantas que tienden a producir mucha biomasa. Y obviamente, y todos somos conscientes de esa realidad, es un material que se utiliza en función de esa cantidad de biomasa que produce. Ahora, hemos venido escuchando todas las charlas en función de que no es un asunto de cantidad, sino de calidad. Y sabemos, por todas las experiencias previas, que son materiales que tienen ciertas deficiencias nutricionales. Y no vamos a esconder eso, vamos a presentar alguna información que lo respalde. El porqué del origen del nombre, no sé si todos lo saben, pero en general la combinación de estas dos palabras, que es pluma y cerda, hace alusión a la forma de la inflorescencia. Por eso el nombre, digamos, de Penicetum, ¿verdad? Así como algún dato que puede ser curioso. Y dentro de este género hay varias especies. La más común, por supuesto, es la Purpureum, que es la que nosotros más hemos manejado. Sin embargo, hay otras especies como el Penicetum glaucum, el Penicetum polystachyon, el Typhoides y el Fasciculatum. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchos de estos clones
híbridos que nos han traído al país han sido en función de cruzamientos entre todas estas especies, especialmente en el caso del mar alfalfa, que tiene hasta 4 o 5 combinaciones distintas de cruzamiento para llegar a ese material, que sabemos está totalmente alejado de una alfalfa, ¿verdad? Simplemente un juego de palabras en el nombre. Okay. ¿Qué características tienen los pastos del género Penicetum? Son plantas, obviamente, y sabemos que tienen gran potencial para producción de biomasa. Son plantas que crecen muy a lo alto, ¿verdad? Inclusive hay reportes de hasta 3 metros. Y eso ustedes, me imagino, también lo han comprobado. En fin, no hay nada misterioso en el asunto, ¿verdad? Si dejamos crecer el pasto, más allá de 100, 120 días, nos vamos a encontrar con plantas que pueden llegar hasta los 3 metros. Tienen esa capacidad fisiológica de crecer y competir por recursos. Las plantas C4 que tenemos en el trópico tienen la característica de que son muy eficientes en la fotosíntesis. Eso es lo que les da esa ventaja comparativa de producción de biomasa en función de las C3. Volvemos al asunto de que es cantidad, pero no necesariamente calidad, ¿verdad? Mucha de esa biomasa que tienden a producir de más estos forrajes del trópico es prácticamente en función de la fibra, ¿verdad? Y la fibra hay que manejarla. Es necesaria en los sistemas de rumiantes, y don Jorge hizo ayer bastante énfasis en eso, pero cuál es la calidad de esa fibra, que también Luis les comentó ahora y que nosotros hemos venido trabajando al respecto. Respecto a cultivares, variedades, híbridos, como ustedes les quieran llamar, hay muchísimos nombres, ¿verdad? Yo les presento aquí los que son más comunes para nosotros en Costa Rica, porque en otros países probablemente, y como pasa con la mayoría de pastos, todo el mundo le pone el nombre que se le ocurre, ¿verdad? Pero digamos que en el caso de los nombres comunes que manejamos en Costa Rica tenemos al Kinggrass, al elefante, gigante, Camerún, mar alfalfa y los famosos clones cubanos, ¿verdad? Que son 3 los que nos han, suponemos, llegado a Costa Rica, ¿verdad? Que son los más famosos para ellos. Dentro de todos los que ellos han trabajado, esos 3, el CT115, el CT169 y el híbrido OM22, que realmente no tiene ese nombre, sin embargo le fue bautizado en las condiciones nuestras porque derivan del nombre del investigador más importante, que fue don Omar Martínez, y el número que está en función de un asunto personal de don Omar, que no viene al respecto mencionarlo, pero suponemos y presumimos que tenemos los 3 materiales aquí. ¿Cuál es la realidad de esos materiales? Bueno, la vamos a revisar un poquito. Ok, la foto es bastante sugestiva, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los clones cubanos? Bueno, los cubanos han venido trabajando bastante sobre estos materiales. Yo creo que el mensaje más importante que quiero que se lleven el día de hoy es que los clones cubanos se desarrollaron en unas condiciones de clima y de precipitación muy distintas a ciertas zonas que tenemos en Costa Rica. Cuba es un país, me imagino que ustedes conocen, que en general es más seco que Costa Rica, ¿verdad? Hay zonas en Cuba que ni siquiera llegan a los 300 milímetros de precipitación. En promedio para el país, según los datos que presentaron la semana pasada en este congreso, la precipitación promedio del país anda entre los 1000 y los 1300 milímetros. En comparación a un país como el nuestro, donde tenemos zonas de 4000 y hasta 4500 milímetros de lluvia, ¿verdad? Entonces, pensar que un pasto que fue desarrollado bajo esas ciertas condiciones necesariamente funciona bajo las condiciones nuestras, yo creo que ese es el primer error que nosotros a veces cometemos. Traer un montón de materiales de fuera para ni siquiera validarlos, sino introducirlos en las fincas y empezar a probar si funciona o no funciona, es un error que cometemos, no solo con estos pastos, sino con muchísimos otros, ¿verdad? Creemos que porque funciona en Colombia, porque funciona en Brasil, porque funciona en Australia o en Nueva Zelanda, va a funcionar en Costa Rica. Aún y cuando algunas de las condiciones son similares para todos esos países con respecto al nuestro, no necesariamente eso va a ser así, ¿verdad? Entonces, los clones cubanos derivan de un trabajo que realizó el Instituto de Ciencia Animal de Cuba y un grupo de investigadores que empezaron a trabajar con el famoso Kinggrass, que es el mismo que tenemos nosotros acá. Ese Kinggrass que ingresó a Cuba por ahí de 1974 se empezó a trabajar. Ese Kinggrass es como el de la especie original, si lo podemos decir así, aunque también es un híbrido mejorado de la especie Penicetum purpureum, ¿verdad? Al final, el Kinggrass fue como la versión más depurada, por decirlo así,
de ese Penicetum purpureum que tenía un potencial forrajero y de producción de biomasa. Lo trabajaron en Cuba y el doctor Martínez y otro grupo de investigadores empezaron a mejorar algunas de esas características de este Penicetum purpureum. ¿En función de qué? Principalmente producción de biomasa a partir de hoja más que de tallo, y el famoso, la famosa ausencia de pelos urticantes, ¿verdad? Que esa ha sido como la diferenciación más importante del OM22, que es como el híbrido más distribuido y que todo el mundo tiene expectativas sobre él. Y este grupo empezó a trabajar sobre programas de mejoramiento genético, inclusive llegando al cultivo de tejidos, que de hecho el nombre de estos dos CTs proviene del cultivo de tejidos, ¿verdad? Y son los números de estos materiales que se generaron, porque los cubanos trabajaron sobre un montón de clones, no solamente tenían esos dos. Esos dos fueron, dentro de todos los que generaron, los que mostraron mejores resultados, ¿verdad? Entonces, de esos clones que se trabajaron en función de ese cultivo de tejidos, se seleccionaron estos dos. El CT115, que tiene una aptitud interesante hacia el pastoreo, ¿verdad?, en las condiciones de Cuba, y el Cuba CT169, que es más una especie con una variedad para forrajera de corta. ¿Por qué? Por producción de biomasa, de relación hoja-tallo y otros asuntos que vamos a discutir más adelante. A partir de estos dos clones, que fueron los que mostraron las mejores características fenológicas, productivas y de rendimiento, se empezó a trabajar sobre hibridación. Y tomaron este CT169, lo mezclaron con el millo perla de la Universidad de Georgia, que es el Tifton Lake, que es el Penicetum glaucum, y lo mezclaron. Y es un cruce, ¿verdad? Ese híbrido, o ese variedad, o ese cultivar que se llama OM22, responde a un cruzamiento entre este CT169 y el millo perla Tifton Lake. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en Costa Rica hemos tenido la experiencia de que muchos confunden el CT169 con el OM22. Claro, el CT es el papá, por decirlo de alguna manera, del OM, o sea que guardan ciertas características de semejanza. Claramente el OM22 tiene algunas claves taxonómicas que yo les voy a comentar más adelante, son las que en teoría nos permitiría identificarla. ¿Por qué les digo en teoría? Porque además de que no hay una oficialidad respecto de si ese es o no el material, en Costa Rica tenemos la costumbre de que los pastos de corta los mezclamos y ellos pueden cruzarse entre sí, y tenemos en un mismo corte mar, alfalfa, quingras, camerún, y ya no sabemos qué más hay ahí, ¿verdad? Porque ellos han cruzado entre ellos mismos, y eso es otro detalle importante. Entonces, para hablar un poquito de cuál es la realidad de esos materiales en Cuba, vamos a hablar sobre cada uno de ellos en particular. Y las fotos son cortesía del doctor Ramón Omar Martínez. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos detallitos. Cuando ya les presente las otras fotos, esas sí son ya de los materiales, presumimos que están en Costa Rica. Y voy a ser muy necio en ese asunto. Es una presunción y es un asunto de fe. Estamos pensando que es, pero no hay nada que lo compruebe. Como podemos decir que un quicuyo es este, o que un cultivar de ryegrass es este, porque compré una semilla que me dice que este es ryegrass X, Y o Z. ¿Okay? Ese cultivar CT115, como les decía, resultó ser seleccionado para pastoreo. ¿Por qué? Porque le gustaba que fuese pastoreado y tenía una resistencia y un bajo porte, un alto rendimiento y también una buena proporción de producción de hojas, que eso fue lo que los investigadores del ICA desarrollaron para sus condiciones. Y la forma, digamos, sencilla, según los cubanos, de identificarlo, ¿verdad?, es que tiene entrenudos muy cortos, después de 3 meses de edad. Y ese es un detalle importante. Estamos hablando de que son materiales de 90 días para cosecha. Los cubanos los utilizan en pastoreo porque, como ustedes sabrán, la época seca ya es muy fuerte. Entonces allá pastorean este CT115, y la foto que también es de Don Omar muestra animales que entran a potreros que tienen entre 120 y 150 días de edad, ¿verdad?, con edades muy distintas a las que regularmente nosotros manejamos para nuestros materiales. Entonces, las hojas de este material dice que son estrechas y son velludas. Este material sí tiene pelos urticantes, ¿verdad? Entonces digamos que esa, como una característica diferenciadora, nos permite separar al 115 del 169 y del OM.
porque el 169 también tiende a no tener hojas, no tener pelos en las hojas. Sería lógico pensar que no tiene hojas, no tiene pelos en las hojas. Y en el caso del OM sí, es la característica diferenciadora, no hay del todo presencia de pelos en las hojas, ¿verdad? Pero a veces es complicado decir si efectivamente eso es o no es. Es un material, y este es un detalle importante, que los cubanos hablan de que son tolerantes, no resistentes, tolerantes, ¿verdad? Eso es un detalle importante. Sobreviven mejor en condiciones de sequía, pero no es que no se van a morir si les falta agua, ¿verdad? Pero resisten mejor las condiciones de sequía. Eso es un detalle importante porque ya nos dice un poco cuál es la orientación de esos materiales, en qué tipo de zonas podría ser que nos funcione mejor bajo nuestras condiciones. Características productivas: de 15 a 20 toneladas de materia seca a 120, 150 días de cosecha. Eso es lo que se maneja en Cuba, con unas calidades nutricionales que estamos claros, y ese es un detalle importante, que son de medias a bajas. Ni el Cuba 22 llega a más de 14% de proteína, como escuché en algún momento a alguien decir que llegaba a 18% de proteína. Tal vez una hoja cosechada 3 días de edad, ¿verdad?, podría llegar a 18% de proteína, pero bajo estas condiciones de manejo eso es imposible. 20% de materia seca, 6% de proteína, 70% de fibra neutro y casi 40% de fibra ácida. Esos son los valores que ellos reportan para sus condiciones. Y ojo que estos materiales y estos datos son del doctor Martínez en función de experimentos, ¿verdad? Son datos científicos debidamente validados, no son antojadizos ni mucho menos. Después viene el CT-169 y la primera impresión y en primera instancia lo que vemos es que ya es un material de un porte más alto, ¿verdad? Ya es para producción de biomasa, para corte principalmente. Y este cultivado precisamente porque produce más biomasa. ¿En función de qué? De hojas más largas y más anchas que el propio quingras. O sea, ahí está el detalle diferenciador. Mejoraron a partir del cultivo de tejidos el tamaño de hoja. Y hemos escuchado desde ayer y durante la mañana de hoy que necesitamos que el animal coma más hojas que tallos. Estamos claros que si bien en los tallos está la fibra, que es importante, y no podemos tampoco desviar la atención de que un rumiante necesita fibra, ¿verdad? Porque también podríamos tender a ser un poco castigadores con el pasto que tiene fibra. El animal la necesita. El asunto es cuánta es la cantidad, pero más que eso, cuál es la calidad de esa fibra. Y el detalle, por supuesto, es que en las hojas está más la proteína, los azúcares, minerales y ese otro biomaterial. ¿Okay? Y luego encontraron ellos que en los primeros 100 días de edad hay una mayor proporción de hojas respecto de tallos, que ese es el otro detalle interesante del OM22 que hereda del CT-169, y es lo que me imagino también ustedes han escuchado en campo, que es un material que tiene una mejor relación hoja-tallo, obviamente en función de un mayor aporte de nutrimentos como proteína, azúcares y el poquito de grasa que aporta el forraje, ¿verdad? Y también son materiales con rápido rebrote y rápido crecimiento. O sea, queremos que en menos de 70 días el material nos dé un rendimiento que para las condiciones de los cubanos se aproxima a los 18 o 20 toneladas de materia seca a 70, 80 días. Esa es la producción esperada de biomasa. En algún momento escuché decir también que este Cuba 22 o que este CT-169 tenía la posibilidad de dar hasta 1000 toneladas de materia seca por año, por hectárea, ¿verdad? Un dato que si le hacemos los números ahí no va a llegar yo creo que ni a 500 o 600 en el mejor de los casos, ¿verdad? Ese es otro detallito que también quería que se aclarara. Y características nutricionales, el mismo 20% de materia seca que normalmente lo logramos aquí, y vean las concentraciones de proteína. Esa es la realidad de esos materiales, y vamos a ver que en el Cuba el valor de proteína es muy similar. Y contenidos de fibra cercanos a los 70 y 40%, ¿verdad? Es un material tropical con esas condiciones, no podemos esperar más de él, ¿verdad? Por último está el híbrido OM22, ¿verdad? Y como les decía, corresponde a un cruzamiento. ¿Qué le aportó, digamos, el Penicetum glaucum en este cruce? Además de la característica diferenciadora de no tener pelos, el otro detalle era que lo hacía más palatable. Eso sí,
investigadores cubanos se han dado cuenta que este material es más palatable. Probablemente ese aporte está en función de las características que le aporta el progenitor femenino. Ese es otro detalle importante. En ese cruce, el macho es el purpúreo y la hembra es el Penicetum glaucum, ¿verdad? Y esa es la proporción en la que se generó este híbrido o este material, porque híbrido sería un poco complicado. La principal ventaja productiva, volvemos al asunto, es de una mayor proporción de hojas respecto de tallos y más materia seca en esas hojas. No solo es que haya más hojas que tallos, sino que hay más materia seca en las hojas que en los tallos, de acuerdo a los datos que ellos han ido generando. Y probablemente los que están atrás no lo logren apreciar, pero tal vez los que están aquí adelante sí, y me parece que es un detalle importante, es la ausencia de esos famosos pelos urticantes, ¿verdad? Esta hoja que está primero, que es la de SQA22, comparada contra un Kinggrass que todo el mundo ha visto en finca, ¿verdad? Eso es como la manera, digamos, sencilla de diferenciarlo. De un Kinggrass a un OM22, pues es fácil, digamos, determinar esas diferencias. Cuando tenemos que comparar al CT169 con el QA22, ahí es donde empieza a complicarse un poquito la cosa. Bueno, ya hablamos de esto respecto del asunto de la carencia de pelos en las hojas. Hay otro detalle importante. He escuchado también en el campo que la gente dice que hay otros detalles o hay otras claves taxonómicas que podríamos utilizar para diferenciarlo. Por ejemplo, que el tallo, en vez de ser redondo, tiende a ser aplastado. Escuché eso por ahí. Hablamos con los cubanos y nos dicen que eso no tiene que ver con el desarrollo de la planta. Puede ser más una condición del ambiente y de la fertilidad del suelo y otras condiciones. Luego, escuché también decir que la base de la planta era de color rojizo y en otras plantas eso no pasaba. Y hay otros materiales que tienen esa misma condición, o sea que no es un detalle diferenciador. También, dicen ellos, puede ser en condición de la cantidad de humedad en el suelo, que es un detalle no menor, y yo me imagino que algunos de ustedes lo han comprobado por la experiencia en finca, que a los pastos de este género cubano o este clon cubano les cuesta sobrevivir en condiciones de excesos de humedad en el suelo. Vamos a ver algunos detallitos al respecto. IDOMUMAR reporta que para 60-80 días de 16 a 20 toneladas de materia seca, 20% de materia seca y entre 8 y 10% de proteína. Esa es la realidad de Cuba 22, ¿verdad? Entonces, no es que estoy satanizando el pasto ni mucho menos, pero lo que me pidió la Cámara es que diéramos perspectivas reales. Esa es la realidad del material. Yo no sé en este país con qué expectativa a veces se traen los materiales forrajeros. Y el caso, por ejemplo, el maralfalfa fue, digamos, uno de los más controversiales, por poner alguna palabra. Cuando un material le ponen alfalfa en el código del nombre, ¿verdad?, hay una expectativa respecto de ese material. Y la gente inclusive llegó a pensar que es que se cruzaba el Penicetum con el alfalfa. Eso no era posible, ¿verdad? Empezando porque una es gramínea y la otra leguminosa. Y que entonces este material guardaba algunas características, como mayores niveles de proteína, menores niveles de fibra y mayores niveles de digestibilidad. Lo cual vamos a ver también para nuestras condiciones no es cierto, ¿verdad? Son materiales que guardan estas mismas características nutricionales, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle diferenciador de los híbridos cubanos? El manejo. En finca es mucho mejor tener un material que no tiene pelos que uno que sí tenga, por supuesto. A la hora del corte, a la hora de que la persona va, cosecha al campo, tiene que llevarlo, picarlo y ofrecerlo al animal. Ese es el detalle diferenciador y que le da, digamos, como esa ventaja comparativa. Fuera de eso, desde un punto de vista nutricional, vamos a darnos cuenta que no es tal como se presumía en algún momento. Y la foto pretende ilustrar que en esta estación experimental, esta en particular que se llama de pastos y forrajes Indio Atuey, tuvimos la oportunidad de estar por allá la semana pasada, tienen claro cuáles son sus materiales. Aún así, como ustedes lo ven ahí, yo no sé si la gente de atrás lo puede percibir, está clarito que aquí está el CT115, por aquí está el Camerún o híbrido morado, tienen el CT169 y el famoso OM22, debidamente rotulado y en parcelas experimentales. ¿Por qué? Porque en Cuba la propagación del material se hizo a partir del Instituto de Ciencia Animal o de la Estación Experimental o de la Universidad de Matanzas. Esas únicas tres instituciones tenían derecho a reproducir el material y ofrecerlo a los productores.
Yo estoy seguro que los que tienen el material en finca en este momento y que presumen es Cuba 22, lo fueron obteniendo porque otro productor se lo regaló, porque se lo compraron a alguien, porque he visto inclusive en redes sociales gente vendiendo semilla de Cuba 22 sin tener la más mínima certeza de que efectivamente ese es el material. Y me tocó hacer las del abogado del diablo y llamar a este señor y cuestionarlo. Y él nunca me supo responder por qué él aseguraba que eso era Cuba 22 y por qué estaba vendiendo a 60,000 colones el pick-up lleno de semilla, porque hasta esos son los datos que se manejan. Vendiendo algo que en otras condiciones se regala y un material que tampoco sabemos de qué manera ingresó al país. Hay varias historias al respecto y ahorita se las puedo compartir. Entonces, ¿cuál es la experiencia en Costa Rica? Esa foto que está ahí la tomé hace más o menos 3 semanas, que me encontraba de visita con un estudiante que está haciendo práctica en la zona de Avangares, y el productor me aseguraba que eso que estaba ahí era Cuba 22. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. El señor dice que en la zona de Esparza hay un productor, que no voy a decir el nombre, que es amigo directo de don Omar Martínez, le pidió semilla de este material, la cual ingresó a Nicaragua. A Nicaragua entró de forma legal, ¿verdad? Es claro, por un asunto político que era viable en ese momento. Y esa semilla que entró legal a Nicaragua, por vías ilegales, entró a Costa Rica. Y él asegura que ese material que está ahí provenía de esa semilla que le aseguró la persona que se la mandó de Nicaragua, era la que había entrado legalmente a Nicaragua. Entendemos el mensaje, ¿verdad? Se convierte como en un teléfono chocho, ¿verdad? Estoy haciendo caso de algo que alguien dice, que le dijo, que el otro le dijo, que el otro le aseguró, ¿verdad? Eso es importante. Resulta que ese detalle no es menos importante. Para mí, de toda esta charla, yo quiero que el mensaje sea ese. Y no le estoy echando la culpa a nadie, ni mucho menos. Pero tenemos la expectativa de un material que ni siquiera estamos seguros entró de forma legal a Costa Rica. Y ni siquiera estamos seguros de que ese material efectivamente lo es. ¿Por qué? Cuando hablé con los investigadores del Instituto de Ciencia Animal la semana pasada, me comentaron que apenas están trabajando sobre marcadores genéticos para definitivamente identificar estos materiales. O sea, ellos sí lo tienen claro, porque como ellos generaron el material y tienen los bancos de germoplasma, saben que este es Cuba, que este es CT y que este es el otro. Pero ni siquiera ellos tienen la parte de marcadores genéticos, es algo en lo que están trabajando en este momento. Entonces, si ni siquiera esa, que sería la forma más efectiva de comprobar que este material es el que efectivamente es, como se puede hacer en otros materiales, y Luis Villalobos, que ha estado trabajando con la gente del SIGRAS, para determinar, por ejemplo, si los SINODON que tenemos en este país todos son el mismo, o son una mezcla, o se han venido mezclando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Eso, por ejemplo, en la universidad tenemos la capacidad de hacerlo. Ellos también han empezado a trabajar sobre eso. Entonces, el doctor Omar Martínez, que me acuerdo en el primer congreso forrajero, ¿verdad? Y Jorge Segura, que anda por ahí, y don Eduardo también, que fueron los que gestionaron la visita del doctor Martínez, él decía, bueno, este es el Cuba 22. Decía, bueno, guarda todas las características de un Cuba 22, pero yo no le puedo asegurar. ¿Por qué? Es lógico pensar que él no se iba a embarcar a decir que esto era Cuba 22 si no tenía ninguna idea de cuál era el origen de ese material, si entró o no al país de forma legal, quién lo trajo, quién no lo trajo, ¿verdad? Entonces, aún y cuando el doctor Martínez dice que es algo que se parece al Cuba 22, estamos seguros de que efectivamente ese material lo es, ¿verdad? Por eso quiero hacer bastante énfasis en eso. Y pongo ahí oficial en negrita, porque yo creo que ese es el asunto importante. El material no está oficialmente en el país. Y hacemos encuestas agropecuarias y el INEC dijo que Cuba 22 hay un montón en el país. ¿Y cómo está el INEC seguro de que el Cuba 22 está en el país? Sabemos que el quicuyo está porque podemos identificar a quicuyo. Sabemos que la estrella está porque la podemos identificar. Sabemos que el ryegrass está en el país porque la semilla nos dice en la bolsa que es ryegrass, ¿verdad? Y estamos seguros de que ese material efectivamente es. Pero ¿quién nos puede asegurar a nosotros que el Cuba 22 es lo que el productor dice que es Cuba 22? O lo que el técnico dice que es Cuba 22? O lo que a mí me han dicho que es Cuba 22, ¿verdad? Y eso es importante que lo tengamos claro. Ahora, nosotros en la universidad hemos venido trabajando con estos materiales
Y ahí el detalle importante es que nosotros también presumimos son los híbridos cubanos. Tampoco nosotros tenemos la certeza. ¿Por qué? Porque tampoco, volvemos al asunto, tenemos la seguridad de que ese material es efectivamente. Si bien conocemos las características fenotípicas de ellos y podemos asumir en una gran proporción que ese material es efectivamente lo que es, no estamos seguros. Entonces, los datos que les voy a mostrar son de materiales que se presume están en las fincas, que hemos dado tal vez una trazabilidad que nos deja cierta seguridad de que efectivamente el material es, de algunas fotos que logramos compartir con los compañeros de Cuba y nos dijeron que guardan todas las características, pero sin estar seguros, ¿verdad? Eso es muy importante. Y otro detalle importante, vamos a verlo más adelante, es que esos materiales se diseñaron para las condiciones climáticas y de manejo en Cuba, ¿verdad? Eso es importante que lo tengamos claro, vamos a ver más adelante por qué. Y luego nos hemos dado cuenta que estos materiales tienen, digamos, una poca resistencia a suelos saturados de humedad, y me imagino también ustedes lo han comprobado de la peor forma, ¿verdad? Que es tener que sembrar un área, que le dieron 1, 2 y al tercer corte ya tienen que resembrar. ¿Cuándo pasa eso con el quingras, por ejemplo? ¿O cuándo pasa eso con el camerún? Propiamente pasa muy poco, ¿verdad? Son materiales que en general, para nuestras condiciones, ya se adaptaron, ya resisten y ya se pueden trabajar. No digo que los clones no sean lo mejor o sean lo peor, eso es un criterio muy personal. Lo que me refiero es que estos materiales que ya teníamos aquí están adaptados. ¿Con qué características? Vamos a verlos más adelante. Y estos trabajos que les voy a presentar corresponden a proyectos de investigación que el Centro de Investigación en Nutrición Animal nos ha apoyado y también la Vicerrectoría de Investigación. Y tenemos 5 años de venir más o menos trabajando sobre estos mismos materiales y sobre otros, ¿verdad? Pero poniendo también algún énfasis en estos que vamos a presentar aquí. Y los datos que les vamos a presentar corresponden a muestras tomadas en fincas de productores. ¿Por qué eso es importante? Porque los datos corresponden a sus condiciones de zona climática, a su manejo agronómico y a sus edades de cosecha. O sea, nosotros no impusimos absolutamente nada. Llegamos a la finca, revisamos toda la información, comprobamos lo que el productor nos decía y nos llevábamos la muestra de ese material que se le iba a ofrecer a los animales, ¿verdad? O sea que hicimos una especie de diagnóstico nutricional de esos materiales en Costa Rica, de aquellos que presumimos son efectivamente estos híbridos cubanos. Lamentablemente me parece que en la parte de atrás algunos de estos números no se ven muy bien, pero bueno, parece que la imagen es un poco complicada. Lo que les quería mostrar es que hemos logrado caracterizar al quingras, camerún y alfalfa, que todo el mundo tiene información de eso, ¿verdad? Así que no me voy a centrar mucho en esa parte, pero sí la comparación que podemos hacer con estos 3 clones cubanos, el famoso Cuba 22, el 715 y el 769. El primer detalle que podemos observar ahí son las edades de cosecha. Cuando nosotros presentamos materiales de calidad, datos de calidad nutricional o de rendimiento en producción de biomasa por hectárea, el detalle más importante es asociar eso a una edad de cosecha. Si nosotros no tenemos este dato y yo les mostrara toda esta información que está aquí, digamos que no representa una realidad porque no sabemos en qué estado de la planta fue que esto ocurrió, y eso ya Luis lo habló con saciedad respecto de la fenología. También ocurre la fenología en todas estas plantas, ¿verdad? Entonces el detalle importante es cuál es la edad de cosecha. En nuestras condiciones, generalmente el quingras se cosecha a los 90 días, o por lo menos en las fincas a las que fuimos esa era la realidad. 45 días para el camerún, 70 días para el mar alfalfa, y los híbridos cubanos generalmente se manejan a 60 días. Creo que la mayoría de productores que dicen tener ese material lo han venido manejando. Los datos de materia seca, si recuerdan la información que compartió don Omar Martínez, rondaba el 20%. Digamos que para nuestras condiciones todavía estamos un poquito cortos. El que más llegó a dar fue casi un 19%, 16 para este y 18 para este otro. Y vean los datos de proteína, 11, 7 y 10. Ustedes recordarán los datos que les presenté ahora de los que han encontrado en Cuba, ¿verdad? Son datos que se ajustan a esa realidad. El otro detalle importante es fibra detergente neutro, desde 66 hasta 73 inclusive, con esas edades de cosecha y bajo esos escenarios de manejo que tenían en finca. Esa es la realidad de los cubas, de los clones cubanos, y son los mismos datos, si recuerdan, muy similares a los que maneja
don Omar, allá también en Cuba, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso nos da una tranquilidad de que los datos que estamos generando a partir de las muestras que hemos colectado en el campo se ajustan a esa realidad de los clones cubanos. Entonces, vuelve a salir la pregunta, ¿en qué momento alguien pensó que un material de estos podía llegar a 18%? Bajo el esquema de que don Omar siempre ha dicho que el material tiene un potencial de 10-12% de proteína, ¿verdad? Y se los comento porque lo he escuchado. Y en función de la capacidad energética, como les hablaba ahora Marco Castro y también Luis, los materiales tropicales en general son deficientes en energía y no vamos a esconder ese detalle, ¿verdad? Y hablamos de que en el mejor de los casos llega a 1,3 megacalorías de energía neta de lactancia por por kilo de materia seca, y en el peor de los casos llega apenas a 1. Que decíamos también es como la característica nutricional de una vaca de heno, ¿verdad? Similar en ese sentido. ¿Qué más hemos hecho con todos estos híbridos cubanos? Bueno, también nos dimos a la tarea de un proyecto de investigación de determinar qué tan aprovechable era la fibra de esos materiales. Y lo que hicimos para este proyecto fue muestrear durante todo un año a 3 edades de cosecha diferentes. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la edad de cosecha es el factor más importante sobre la calidad de un forraje y especialmente sobre el aprovechamiento de la fibra. Entonces, en el caso del Kingrat de 70 a 90 días, en el Camerún de 25 a 45 y en el Cuba desde los 30 hasta los 60 días en promedio de cosecha. Digamos como para tener una cierta equidistancia entre las épocas de cosecha, para tener una información, digamos, interesante. Lo que nos dimos cuenta, en general, es que los híbridos cubanos, y aquí podemos pensar que los otros se comportan muy parecido, apenas sobrepasan el 50% de aprovechamiento de esa fibra. Si ustedes recuerdan los datos que presentaba Luis de aprovechamiento de la fibra para el quicuyo, en general andan por encima del 70%. O sea que hay 20 puntos porcentuales de diferencia respecto de cuán aprovechable es esa fibra de estos materiales. Inclusive, vean que cosechando a la 30 días, que en función de la producción de biomasa sería muy poca la biomasa que produciría ese material, apenas llega al 64%. O sea que es bajo el aprovechamiento de la fibra. Esa es la realidad de un material del género Peniceto. Y los valores de fibra pueden llegar hasta 73% inclusive desde 64 en promedio. ¿Okay? ¿Qué más hicimos? Bueno, también estimamos la producción de biomasa, y la producción de biomasa aproximadamente cada 2 meses, para tratar de, en cuestión de un año, caracterizar una curva de producción de biomasa de estos materiales. Y lo que nos dimos cuenta es que en el caso del QACT 169 es muy dependiente de las condiciones de precipitación. Estos materiales que estamos presentando los hemos colectado en la zona de Sarapiquí, Puerto Viejo, Río Frío, en la zona de San Carlos, ¿verdad? La mayoría de distritos de San Carlos donde hay materiales de estos, y en Guanacaste, ¿verdad? Bangares, Cañas y un poquito en Nicoya, que es donde hemos logrado obtener muestras. Lo que sí nos dimos cuenta es que los otros 2 híbridos, ¿verdad?, se mantenían con una producción de biomasa relativamente estable durante el año, que ronda aproximadamente los datos de entre 15 y muy exagerado 25 toneladas de materia seca por hectárea, por corte, ¿verdad?, que es más o menos el rendimiento que les mostraba yo de los datos que tenía Omar, de 12 hasta 20 en promedio. ¿Qué hicimos también? Y el cuadro está muy cargado de información, pero quería presentarles todo lo que hemos podido lograr hacer en el laboratorio. Eso que está ahí es el perfil de aminoácidos de la proteína de esos materiales. O sea que no nos quedamos solo porque tiene 12% de proteína o 10% de proteína, sino que además cuál es el perfil de esos aminoácidos. Y ahí en el laboratorio podemos determinar estos 14 aminoácidos, siendo, digamos, la lisina y la metionina los que sabemos son los más limitantes en la producción, y que aquí queda claro que en la mayoría de estos materiales son deficientes, ¿verdad? Obviamente si los comparamos con otros materiales. Por ejemplo, en el caso del quicuyo, el quicuyo puede tener hasta casi un 1% de lisina, y vean que estos materiales en general se quedan como en 0.5, 0.6, 0.7, por ahí. Esa es la, digamos, característica nutricional de esos materiales. Y los comparamos contra el mar alfalfa, el Camerún y el Kingrat, que siguen siendo en muchos sistemas de producción el material de corte que la gente sigue utilizando.
¿por qué la gente sigue utilizando estos materiales? Porque nos hemos dado cuenta que en algunas zonas, principalmente aquellas donde hay excesos de humedad en el ambiente y en el suelo, a las plantas de los clones cubanos les afectan hongos del tipo Basidiomycete. ¿Por qué eso es importante? Porque ese hongo lo que hace es debilitar a la planta, pueden entrar otras plagas y la planta eventualmente muere, ¿verdad? Y eso es lo que hemos encontrado en sistemas donde tal vez después del segundo o tercer corte o rebrote ya la planta ha perdido todo el vigor y algunos productores han tenido que resembrar áreas de corta. Cuando eso, desde el punto de vista de que un material de estos debería ser lo más perenne posible, ya genera costos innecesarios, ¿verdad? Estar, vamos a ver, renovando un área de corte de un material que se supone debería ser perenne, pues ya nos distorsiona un poco la estructura de costos, ¿verdad? Esperaríamos que estos materiales nos duraran mucho tiempo, aún con un corte intensivo y una producción de biomasa intensiva. ¿Qué hemos encontrado? Bueno, que hay gente que ha logrado, digamos, lidiar con ese problema. Y nos encontramos con un par de productores en la zona de Cariari que han empezado a hacer esto, a enomillar el Cuba 22, como harían probablemente con el maíz o con el sorgo, con otros cultivos a los que, como si los consideramos un cultivo, entonces le metemos trabajo. Pero al final también el Cuba 22 o el CT o el King Grass o el Camerún o cualquier nombre que ustedes le pongan es un cultivo. Y Luis y don Marco y el otro Marco y todo el mundo hemos hecho énfasis en que son cultivos forrajeros y hay que darle manejo. Bueno, a este productor que ya va por su 8º corte para este material no ha tenido esos problemas y vean cómo lo maneja él, qué interesante, ¿verdad? Él le hace esa especie de lomillos en una zona donde llueve mucho y casi 400 días al año, ¿verdad? Tiene problemas serios de saturación de agua en el suelo y él ha logrado manejar su Cuba 22, o por lo menos lo que presumimos es Cuba 22, bajo ese sistema. La foto también nos permite, por ejemplo, ver atrás el mar alfalfa, que él también lo tiene. Un mar alfalfa que ya está floreado. Esa es otra característica interesante de los clones cubanos, son de floración tardía. Entonces, si bien eso es un detalle interesante de manejo, también nos podría, vamos a ver, meternos en un vicio de manejo. ¿Por qué? Si vemos que a los 100 días no floreó, si vemos que a los 110 días no floreó, si vemos que a los 120 días en algunas condiciones no ha floreado, ¿cuál sería la respuesta normal del productor? Lo dejo más días para que me produzca más biomasa, ¿verdad? Sería lógico de pensar, es un material que al final su aporte importante al sistema es biomasa y lo tenemos claro. Pero sabemos que a esas edades de cosecha, como datos que hemos ido presentando ahí, se afecta grandísimamente la calidad nutricional del material. Entonces también hay que aprender a manejarse bajo esos conceptos. También tuve la oportunidad por ahí, no les presenté la foto, de una finca donde el productor aplica la cama de los terneros al área de corta. Una cama que tiene urucha, que tiene acerrín y que parece ha funcionado como material desecante en el suelo. Y él también me ha comentado, no tiene problemas de que se le llene de hongos, digamos, el área de corta. Ahora, habría que ver en costos cuál sería la viabilidad de hacer eso o no. Pero digamos que al final los productores, y eso es algo que yo siempre les he admirado, son tan creativos y tan novedosos que se encuentran cosas que les funcionan en su manejo. Bueno, eso es interesante. Ok, también hemos hecho silos en campo y los hemos tratado de validar y nos hemos dado cuenta que obviamente si se ensilan solos van a tener problemas de calidad fermentativa, entonces hay que hacerles pues algún acompañamiento. Hemos hecho mezclas con Cuba 22 y melaza con unidades de pH muy buenas, ¿verdad? 3,8, 4,5, todavía está dentro del rango, digamos, esperado para un material en el trópico, alta humedad que sabemos genera bastantes problemas, nitrógenos amoniacales por debajo de 7% del total de nitrógeno. Eso para un ensilaje se considera de muy buena calidad, quiere decir que hubo suficientes carbohidratos para que el proceso fermentativo no nos empezara a degradar la proteína. Lo mezclamos también con el guineo cuadrado. Esta es una experiencia que hemos tenido ya de hace unos 4 años con la agencia de extensión del MAC de Upala, con la figura de don Carlos Zumbado. Con don Carlos Zumbado y don Augusto Rojas hemos estado trabajando de qué forma mejorar los ensilajes con materiales autóctonos y el guineo cuadrado ha parecido una opción interesante.
Otros compañeros de la escuela, como Michael López, como el propio Luis, como Rodolfo Winchín, han trabajado sobre otras mezclas. Nosotros trabajamos en este particular con el Cuba 22 mezclado con un 30% de guineo cuadrado. Fueron otros porcentajes de inclusión, pero de todos ese fue el que mejor nos funcionó. También tuvimos la opción de manejar el CT169 con melaza y esta otra mezcla interesante incluyendo una arbustiva como es el botón de oro, y en una proporción de 20% de botón más 4% de melaza, porque así hay que ayudarle un poquito más a la mezcla. Obtuvimos estos valores de pH que todavía siguen siendo aceptables, digamos. No es el mejor dato, pero sigue siendo aceptable. Características nutricionales de esos mismos materiales. Vean que la proteína promedio se mantuvo por ahí, de 9 hasta 12, muy bueno acá, ¿verdad? Obviamente por la inclusión del botón de oro que debería ayudar a mejorar los niveles de proteína. Lo que pasa es que un 20%, digamos, no tiene un efecto tan importante sobre esa cantidad de proteína en la mezcla. En el caso de las fibras, valores cercanos a los mismos 70%, y en el impacto a nivel energético, materiales por debajo de ese 1,3 que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Ese es el potencial productivo de esos materiales. Algunas experiencias, digamos, de campo que hemos ido recolectando en este último año. En el caso de sistemas en el Caribe, nos hemos encontrado sistemas de alimentación de este tipo. Ellos van al potrero a consumir algo de pasto, generalmente pasto ratana. Hemos estimado consumos de 30 kilogramos, ¿verdad?, en promedio, a partir de pastoreo de los animales. Y a los productores les gusta mucho mezclar estos dos materiales, ¿verdad? Pareciera ser como la mezcla perfecta para ellos. Se trabaja mucho el botón de oro y se trabaja mucho el Cuba 22. Y en una proporción más o menos 80% pasto, 20% botón de oro han logrado estos consumos. Minerales y este tipo, digamos, de destetes en el caso de vacas de cría. En el caso de toros de engorde, que esta es una experiencia muy interesante de un productor en la zona de Cariari, que él engorda a partir de pasto de piso y a partir de un ensilaje de maíz que él hace. Este mismo productor es el de las fotos que les mostré, donde él hace el lomillo para el pasto y hace lo mismo para el maíz. Mezcla el Cuba 22 con botón de oro y ha logrado pesos y ganancias de peso de hasta 900 gramos bajo este sistema, vea que meramente forrajero. Y puedo dar fe de esa información porque nosotros le hemos dado seguimiento al pesaje durante todo el año. Cada 2 meses pesamos los novillos y hemos estimado esas curvas de crecimiento que son interesantes para un sistema que es prácticamente forrajero. 900 gramos al día en estas condiciones de piso, ¿verdad?, y en esa zona resulta ser bastante interesante. Y luego estamos trabajando también con la gente de Cope Puriscal, un proyecto para los productores de leche de esa cooperativa, y nos hemos encontrado que la mayoría de esos productores que tienen forraje de piso como la brisanta han logrado sostener producciones de leche entre 8 y 12 litros, porque realmente son sistemas más de doble propósito digamos, ¿verdad?, con manejos de este tipo. Cuba 22 y botón de oro, y con consumos de alimento balanceado de 2 a 3 kilos animal día. Digamos que esa es la realidad de esos sistemas y se les ha validado, y es la información que hemos logrado generar al respecto. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuáles son las perspectivas respecto de estos materiales? Les comento que la visita que pude tener la semana pasada a Cuba fue realmente para formalizar ya con el Instituto de Ciencia Animal la introducción de estos materiales a Costa Rica. Yo no sé si don Álvaro Coto les comentó algo ayer, pero la Red Nacional de Pastos y Forrajes tiene como iniciativa que esto ya entre de manera oficial al país, ¿verdad? Entonces parte, digamos, de la idea de que yo fuera allá era lograr negociar ya el ingreso legal de estos materiales. Y logramos conversar con el director actual del Instituto de Ciencia Animal. El Instituto de Ciencia Animal es son los que son dueños de estos materiales y son los únicos que tienen la potestad legal de entregarlo a partir de la firma de un contrato y ciertas condiciones que nos van a plantear y que tenemos que conversar después con Jorge, ¿verdad? Ok, entonces la experiencia que se ha tenido en el país con lo que presumimos son los clones cubanos, volvemos al respecto, y aunque suene de majadería, es así, es que son buenos para producir biomasa.
El asunto de la diferenciación de estos materiales es no tener pelos urticantes, ¿verdad? Y eso es un detalle que no es menor y que le da, digamos, una ventaja comparativa respecto de los otros materiales. Es que es facilidad de manejo, ¿verdad? Yo me imagino que muchos de ustedes les ha tocado ir a cortar pasto, y si es king grass hasta que arrugan la cara, y si es Cuba 22 no es que no la arrugan, pero la arrugan un poquito menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene pelos urticantes, y eso de una manera u otra mejora las condiciones no solo para los colaboradores en finca, sino que también a la larga impacta sobre la palatabilidad de ese pasto. Una vaca que come pasto, normalmente le gusta que el pasto no tenga pelos urticantes, y eso ha sido, por ejemplo, uno de los criterios de mejora que han tenido las braquiales en el tiempo, ¿verdad? Que cada vez tengan menos pelos urticantes para poder estimular un poquito más de consumo. Y bueno, el otro detalle que es que son de lenta floración. Ya les decía, eso habría que tomarlo, digamos, con cierto recelo para no meternos en un vicio de manejo. Caracterización nutricional, bueno, son los mismos, ¿verdad?, que tienen los cubanos, y los datos son muy similares a los otros materiales del género Penicetum que tenemos en nuestras condiciones. No son ni la octava maravilla, tampoco son el peor pasto, pero digamos que la expectativa que se generó en algún momento no es como se pensó, ¿verdad? Y debemos considerar que materiales que ya están bajo el manejo y adaptación de nuestras condiciones, como esos dos de ahí, guardan características nutricionales muy similares. Por supuesto está el detalle de manejo, que no deja de ser menor en ese sentido, es bastante importante. Luego está el otro detalle de las condiciones de suelos, por sobre suelos húmedos, que son los que tenemos en Costa Rica, en algunas zonas, ¿verdad? Por ejemplo, con la gente de Guanacaste nos hemos dado cuenta que estos materiales no tienen tanto problema. ¿Por qué? Bueno, son suelos con más secos, ¿verdad?, o con menos problemas de humedad, si tenemos que ponerlo de alguna manera. Y el primer paso que debemos nosotros dar de ahora en adelante es legalizar el ingreso de ese material al país, para ya efectivamente tener datos fidedignos y con certeza de que ese material se comporta así o no se comporta así, ¿verdad?, que es importante. Y ya no quiero quitarles más tiempo, ahí está mi correo si tienen alguna pregunta, y muchas gracias por no dormirse y por ponerme atención.